Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa exigió abrir nuestro matrimonio mientras estaba en despliegue militar, diciendo que no podía controlar sus impulsos mientras yo no estaba. Entonces yo corté su acceso a mi dinero y le pedí el divorcio. Yo tengo 30 años y estoy casado con Sharon, de 39 años, desde hace 6 años, aunque la conozco desde hace 10. Estoy en los Marines y llevo destacado aproximadamente 7 meses cada año como oficial de logística. Sí, es difícil, pero ambos sabíamos en lo que nos estábamos metiendo cuando nos casamos. Mi trabajo paga muy bien, gano alrededor de $240,000 anuales con todos los beneficios y pagos por servicio en zonas de combate, lo que nos permite vivir de manera bastante cómoda. Nos conocimos a través de amigos en común en una parrillada en 2014. En esa época, yo ya estaba en los Marines y ella era profesora de primaria, ganando unos $40,000 al año. Ella me parecía diferente de las otras mujeres con las que había salido. Ella comprendía el estilo de vida militar, ya que su padre también había servido durante 25 años. Además, era independiente, tenía su propia carrera y no parecía interesada solo en mis beneficios, como algunas esposas de militares que conocía. Después de 4 años de relación, nos casamos en una hermosa ceremonia rodeados de amigos y familiares. Su padre, siendo veterano, estaba especialmente orgulloso de tener a otro militar en la familia. Los primeros años fueron buenos. Ella apoyaba mi carrera, se sentía orgullosa de mi servicio y aprovechábamos al máximo nuestro tiempo juntos cuando yo estaba en casa. Cuando yo estaba a servicio, se mantenía ocupada con la enseñanza, su club de lectura y nuestro grupo de amigos. Muchas otras esposas militares entendían lo que ella estaba pasando. Teníamos un sistema que funcionaba con reuniones semanales por videollamada, paquetes de cuidado. Y ella volaba para verme en algunos puertos cuando era posible. Incluso compré una bonita casa de 4 habitaciones cerca de su escuela, un auto nuevo cada pocos años, y me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Ella siempre decía que no le importaban los destacamentos porque el tiempo que pasábamos juntos valía la pena y se sentía orgullosa de ser una esposa militar. Hablábamos de tener hijos eventualmente, pero acordamos esperar hasta que yo consiguiera un puesto de escritorio, ya que no quería criarlos sola la mitad del año. Todo parecía perfecto hasta que empezó a desmoronarse. Las cosas comenzaron a cambiar hace unos 6 meses, aunque no lo noté al principio. Sharon empezó a salir más con un nuevo grupo de amigas de su clase de yoga, principalmente mujeres solteras o madres divorciadas de su escuela. Ella publicaba fotos de las noches de chicas en restaurantes y clubes elegantes, lugares a los que solíamos ir juntos. No le di mucha importancia, pensando que solo trataba de mantenerse ocupada mientras yo estaba fuera. También empezó a preocuparse más por su apariencia, comprando ropa cara y arreglándose el cabello cada pocas semanas. Nuevamente, pensé que tal vez se estaba consintiendo con el dinero que yo estaba ganando. Incluso se inscribió en un gimnasio con entrenador personal, diciendo que quería sentirse bien consigo misma. Ahora, mirando hacia atrás, todas esas señales eran banderas rojas que no supe ver. Estábamos teniendo nuestra habitual noche de citas por videollamada. Yo acababa de regresar al barco hacía unas 3 o 4 semanas. Estas videollamadas eran lo nuestro, ambos nos vestíamos bien, cenábamos y bebíamos vino juntos, aunque estuviéramos separados. Eso nos ayudaba a mantenernos conectados. Esa noche en particular, yo me estaba divirtiendo contándole algunas historias graciosas de cosas que habían pasado durante el entrenamiento ese día. Entonces, de repente, me dice, tengo algo que decirte. Quiero que abramos nuestro matrimonio. Yo pensé que no había escuchado bien. El vino se me fue por el lugar equivocado, y empecé a toser. Cuando miré la pantalla nuevamente, esperando verla riéndose de mi reacción, tenía una expresión completamente seria en el rostro. Aún estaba de buen humor por la conversación anterior, así que intenté bromear. Ok, ¿cuál es la broma? ¿Qué estás planeando? Seguí intentando hacerla sonreír, pero no tenía ninguna intención de jugar conmigo. Se molestó por mi reacción y me dijo, ¿terminaste? ¿Podemos volver a una conversación seria? Fue entonces cuando me di cuenta, demonios. Realmente lo decía en serio. Dejé el vino a un lado y le pregunté qué estaba pasando. Ella empezó a desahogarse, diciendo que había estado pensando en esto durante un tiempo y que abrir el matrimonio sería lo mejor para los dos.
Según ella, aunque llevábamos 6 años casados, sentía que vivía como una soltera la mayor parte del tiempo. Dijo que era prácticamente imposible para cualquier mujer controlar sus impulsos durante 6 meses y que estaba cansada del ciclo. Llevaba más de una década lidiando con mis destacamentos, contando los años de noviazgo, y afirmó que había olvidado cómo era tener la libertad de estar con alguien cuando ella quisiera. Según la manera en que hablaba de nuestro matrimonio, reduciéndolo solo a eso, me hizo sentir mal. Yo no podía creer lo que estaba diciendo. Después de 10 años juntos, 6 de ellos casados, ¿me salía con esto? Respiré hondo y dije, mira, yo entiendo que sea difícil para ti. Agradezco todo lo que haces para que esto funcione, pero este es el trabajo exige, y la distancia no es algo que pueda cambiar ahora. Ya hemos hablado sobre los desafíos de mis destacamentos antes. Incluso al principio de nuestro matrimonio discutimos la posibilidad de que yo tomara un empleo de oficina, pero nunca surgieron las oportunidades, y honestamente, amo lo que hago. Ella sabía eso y parecía apoyarlo, por lo menos hasta ahora. Ella se mostró muy irritada cuando intenté mantener una discusión racional. Sugerí que habláramos más tarde, cuando estuviéramos más calmados, pero ella insistió en resolverlo en ese momento. Comenzó a reclamar de lo increíblemente sola que se sentía, pasando cumpleaños y fechas especiales sin mí, yendo sola a citas médicas. Incluso rompió a llorar mientras hablaba de todo eso. Mira, yo entiendo que sea difícil. Yo también te extraño muchos momentos importantes, pero ¿qué se supone que haga al respecto? Esto es literalmente lo que aceptaste cuando te casaste conmigo. Cuando nos casamos, muchas personas nos dijeron que tuviéramos un hijo para mantenerla ocupada durante mis destacamentos, pero Sharon no estaba lista para ser madre sola la mitad del año. Y yo estuve de acuerdo en que imponerle esa responsabilidad no era justo. Entonces decidimos esperar a tener hijos hasta que yo consiguiera un empleo de oficina. Ahora me pregunto si esa decisión empeoró su soledad. Pero aún así, ¿abrir el matrimonio? ¿Qué demonios es eso? Le pregunté si estaba terminando conmigo. Ella respondió con seriedad, no, te amo. Nunca podría dejarte. Quiero envejecer contigo, pero estoy a punto de cumplir 40 años, y en unos años entraré en la menopausia. Me queda muy poco tiempo para disfrutar plenamente mi sexualidad. La mitad de mis mejores años están pasando esperando por ti. No quiero eso. Quiero vivir una vida plena y no morir con arrepentimientos. Nunca, en toda nuestra relación, había mencionado algo así. Siempre tuvimos una gran conexión física cuando estaba en casa. Usábamos juguetes y hacíamos videollamadas para mantener la intimidad durante los destacamentos, pero nunca se había quejado de que no era suficiente. Podía ver que esta conversación no llevaría a nada bueno. Ella no estaba pidiendo permiso, me estaba informando. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Pregunté, aunque me aterraba escuchar la respuesta. Ella me miró directamente a través de la pantalla y dijo, quiero abrir este matrimonio y conocer a otras personas. Tengo necesidades y deben ser satisfechas. Voy a hacerlo, te guste o no. La mujer con la que me casé, que prometió ser fiel en todo, estaba sentada ahí diciéndome que iba a acostarse con otros hombres y que yo no podía hacer nada al respecto. Yo intenté mantener la calma, aunque quería golpear algo. Entonces, ¿quieres acostarte con otros hombres mientras sigues casada conmigo? Le pregunté. Cuando ella asintió, continué, ¿y cómo eso va a ayudar con la soledad de la que tanto te quejas? ¿Esos tipos aleatorios cuidarán de ti cuando estés enferma o celebrarán tu cumpleaños? Ella dijo que no sabía si sería solo algo físico o si saldría con ellos, pero que, pasara lo que pasara, me amaba solo a mí. Ellos serían solo un sustituto mientras yo estuviera fuera. Cuando estuviera en casa, sería completamente mía, como debía ser. ¿Cómo debía ser? ¿Compartir a mi esposa la mitad del año? Ni siquiera pregunté cuánto tiempo pensaba mantener eso, algunos años o para siempre. Ella no había decidido. Le pregunté si ya me había engañado. Ella respondió que, si quisiera traicionarme, no estaría teniendo esta conversación. Ella pensaba que ser honesta sobre querer salir con otros hombres era mejor que mentir sobre eso. Una lógica bastante retorcida. Le pregunté si yo tenía algo que decir en esto, y me respondió que ya había tomado su decisión. Si no lo hacía, dijo, se volvería loca.
Mi cabeza estaba a punto de explotar. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, y simplemente colgó sin decir adiós. ¿Saben qué hace que esto sea tan jodido? Me fui de casa hace 3 o 4 semanas, después de pasar 3 meses juntos. Todo parecía perfecto. Durante mi licencia, fuimos a Hawái para nuestra segunda luna de miel, remodelamos la casa como ella quería e incluso hablamos de finalmente intentar tener un hijo el próximo año. Ella estaba cariñosa todo el tiempo, constantemente hablando sobre nuestro futuro juntos. El día que me fui, estaba llorando y haciendo todos estos planes para mi próxima licencia. Incluso comenzamos a ahorrar dinero para nuestro futuro hijo. Yo estaba buscando posiciones en la base local para poder quedarme más tiempo en casa. Éramos serios sobre empezar una familia. Cuando yo le pregunté al día siguiente por qué no mencionó nada de esto mientras estaba allí, ella me dijo que no sentía la necesidad de estar con otros hombres cuando yo estaba cerca. Fue entonces yo cuando me di cuenta de que probablemente había conocido a alguien en el nuevo gimnasio o a través de sus amigas divorciadas. El momento era demasiado conveniente. Poco antes de que me fuera, mencionó a este nuevo entrenador personal en su gimnasio, que según ella era muy motivador y le prestaba mucha atención. En ese momento no pensé mucho en ello, pero ahora, la forma en que estaba presionando para esto justo después de mi partida parecía planeado. Parte de mí quería creer que esto era solo por la soledad, pero no soy tan ingenuo. Un amigo mío pasó por algo similar el año pasado, su esposa pidió un matrimonio abierto durante su despliegue y resultó que ella ya estaba durmiendo con el amante desde antes. Ahora están divorciados. Le pregunté a Sharon nuevamente si esto era realmente lo que quería, si había pensado en lo que esto haría con nosotros y con todos nuestros planes para el futuro. Ella sin dudarlo, dijo que sí, como si esos 3 meses de planear nuestra vida juntos no significaran nada. Decidí presionarla más sobre los detalles, no porque estuviera considerando aceptarlo, sino para entender su lógica. Le pregunté sobre las reglas, ¿podría yo también ver a otras mujeres? ¿Cómo manejaríamos el dinero? Su respuesta dejó claro lo egoísta que era todo esto. Ella me dijo que no había pensado tan a futuro, que solo quería a alguien para satisfacer sus necesidades mientras yo estuviera fuera, pero que cuando yo estuviera en casa, sería solo nosotros dos. Según su brillante plan, probaríamos cómo iba y tal vez cerraríamos el matrimonio de nuevo una vez que ella terminara de explorar. Yo escuché lo suficiente. Le dije, mira, esto no es lo que acepté. Yo quería un matrimonio monógamo, pero ya que tomaste tu decisión, no te voy a detener. Solo recuerda que no voy a quedarme aquí aceptándolo sin consecuencias. Ella tuvo la audacia de preguntar qué iba a hacer al respecto. Le respondí calmadamente, primero, tendrás que encargarte de tus propios gastos. Nada más de dinero de nuestra cuenta conjunta. Segundo, corta toda comunicación conmigo. No quiero llamadas ni mensajes mientras estés ocupada con tus cosas. Tercero, yo también empezaré a ver a otras mujeres. Sin reglas tuyas. Ella se rió y dijo que sabía que yo terminaría aceptando. Dijo que estaba emocionada y que sería divertido. Luego agregó, sé que no llegarás muy lejos. ¿Cómo podrías dejar a una belleza tan deslumbrante? Yo corté eso rápidamente y dije, mis condiciones comienzan ahora. Diviértete. Luego colgué. Eso fue todo. Dejé de preocuparme por ella. Intentó contactarme, pero ignoré todo. Comenzó a publicar estas fotos obvias de citas y vacaciones, sin mostrar a los tipos con los que salía. Pero vamos, una selfie en la bañera con pétalos de rosa, velas y 2 copas de vino no es difícil de descifrar lo que está sucediendo. Su hermana me envió un mensaje preguntando si sabía lo que Sharon estaba haciendo. Le dije la verdad, que abrió el matrimonio sin mi consentimiento porque estaba solitaria entre las piernas. Sharon explotó mi teléfono después de eso, pero no me importó. Mi próxima licencia corta comienza la próxima semana. Ya le pedí a mi hermano que busque un apartamento. Les conté toda la historia a él y a mis padres. También contraté a un abogado para comenzar a trabajar en mi caso. No me estoy apresurando, quiero hacer esto bien. Tengo planes para que ella se arrepienta de sus decisiones. Actualizaré durante mi licencia o después de mi regreso. Actualización.
Necesito resolver algo rápidamente antes de entrar en lo que pasó. Parece que la gente siempre simpatiza con las esposas de militares. La pobre tiene que vivir sola aunque esté casada, ¿y qué hay de sus necesidades? Y cosas así. Entonces, me miran como si yo fuera el villano por no entender su situación. Sí, todo lo que dicen sobre lo difícil que es ser esposa de militar es verdad, pero nadie la obligó a casarse conmigo. Vive en nuestra casa de 4 habitaciones con piscina, algo que jamás podría pagar con su sueldo de maestra. Conduce un BMW nuevo que le compré la última Navidad, lleva bolsas Louis Vuitton y un reloj Cartier que vale más que su salario mensual. Todos los veranos vamos de vacaciones a Europa o el Caribe. Se arregla el cabello en salones caros, asiste a retiros de yoga y nunca tiene que preocuparse por pagar las cuentas. Es curioso cómo nadie menciona estos beneficios cuando sienten lástima por ella. Vivía como una reina con mi sueldo mientras se quejaba de sentirse sola. Y déjame decirte algo, permanecer fiel tampoco es fácil para nosotros. Viajamos por todo el mundo, paramos en diferentes puertos y tenemos acceso a prácticamente cualquier lujo. En cada puerto hay mujeres deslumbrantes que se ofrecen a los hombres uniformados, muchas de las cuales no se preocupan si estás casado. Mis amigos bromean con que podría tener una novia en cada país si quisiera. Pero siempre fui leal porque eso es lo que significa el matrimonio para mí. Algunos de nosotros aún elegimos ser fieles a nuestras esposas, pero nadie nos da crédito por eso. Solo asumen que todos los militares engañan. Ahora, lo que realmente pasó, durante mi permiso licencia, no volví a nuestra casa. Yo no podía soportar la idea de estar en la misma cama donde probablemente estuvo con otros hombres. Mi hermano encontró un apartamento para mí al otro lado de la ciudad en un edificio. Los primeros días me quedé con él y su familia. Mi cuñada estaba enojada cuando supo lo que Sharon había hecho, solían ser muy amigas. Llevé a mis sobrinos de campamento ese fin de semana, algo que les había prometido desde hace tiempo. Los niños seguían preguntando por la tía Sharon, y me rompió el corazón tener que inventar excusas. Luego pasé tiempo con mis padres en nuestra ciudad natal y me reuní con viejos amigos, quienes todos decían que nunca habían confiado en Sharon de todos modos. Publiqué todo en redes sociales, no por ser mezquino, sino para mostrar que no estaba miserable sin ella. Mi permiso de licencia normalmente incluye eventos militares de alto nivel, fiestas realmente sofisticadas en hoteles de 5 estrellas. Sharon siempre adoraba ir a esas fiestas, eran un gran impulso para su estatus social. Le encantaba lucir sus vestidos caros y recibir atención. Esta vez me aseguré de publicar muchas fotos, incluyendo algunas con colegas mujeres que son mucho más exitosas que ella, médicas, abogadas y dueñas de negocios. Cuando la gente preguntaba por Sharon, decía la verdad, quería un matrimonio abierto para acostarse con otros mientras yo estaba destacado. La noticia se propagó rápido en nuestro círculo, y de repente todas esas esposas militares que antes la alababan empezaron a ignorarla en redes sociales. Al principio, cuando vio mis fotos familiares en línea, solo me preguntó dónde estaba viviendo y por qué no estaba en casa. Luego cambió de actitud, te daré espacio, esperaré por ti, como si me estuviera haciendo un favor. Pero cuando vio las fotos de las fiestas, perdió la cabeza. Comenzó a enviarme mensajes diciendo que yo la había abandonado y preguntándome si no habíamos acordado ser normales mientras yo estuviera en casa. Después empezó a mandar mensajes borracha a las 2 de la mañana, diciendo cuánto extrañaba nuestra vida juntos y que todos esos otros hombres no significaban nada. No respondía nada de eso. Después de meses de silencio, finalmente le respondí, yo nunca estuve de acuerdo con esta mierda. Tú hiciste lo que quisiste, ahora yo hago lo que quiero. Ella me mandó tonterías sobre esperar a que volviera cuando terminara, como si yo fuera un niño actuando mal. Realmente pensaba que podía pausar nuestro matrimonio mientras se divertía y luego darle al play cuando terminara de explorar. 4 meses después, mientras estaba de permiso, quiso hablar sobre reglas para nuestro matrimonio abierto. Como si pudiéramos sentarnos a tomar café y planificar un horario para que pudiera engañarme. Yo corté eso de inmediato, haz lo que quieras, pero no jugaré este juego. Mi abogado me aconsejó mantener un registro de todos esos mensajes, serán útiles en el divorcio. Entonces, ella me vio viviendo mi mejor vida y, de repente, me envió correos diciendo, volvamos a la normalidad, terminé con eso, como si pudiera simplemente presionar un botón y arreglarlo todo.
Escribió un mensaje sobre cómo había cometido un error, que ninguno de esos otros hombres la hacía sentir como yo, como se había dado cuenta de lo que estaba perdiendo y que haría cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio. Yo solo respondí, eso es todo, y seguí con mi vida. Mi madre, quien no ha hablado con Sharon desde que todo esto pasó, lo dijo de la mejor manera: ella no esperaba que eligieras tu dignidad sobre ella. Entonces un día, apareció en mi apartamento sin previo aviso. No tengo idea de quién le contó dónde estaba viviendo. Solo había dado mi dirección a familiares cercanos y algunos amigos de confianza. Alguien se lo debió decir, pero honestamente ni quiero saber quién fue. En ese momento, me estaba preparando para ejercitarme cuando escuché que tocaban la puerta. Ella lucía completamente diferente a cuando me fui. Había perdido algo de peso, se había teñido el cabello y llevaba un vestido ajustado que jamás habría usado antes. Parecía nerviosa y preguntó por qué no estaba en nuestra casa. Le dije directamente que no tenía intención de vivir con alguien que no respetaba nuestro matrimonio. No le gustó para nada mi respuesta. Pensé que podríamos arreglar esto, dijo, como si estuviéramos lidiando con un pequeño desacuerdo sobre el color de la cocina. Solo la miré y le dije: tú tomaste tu decisión, ahora yo estoy tomando la mía. Fue entonces cuando empezó a llorar y a decir que todos en nuestro círculo social le estaban dando la espalda. Ninguna de las esposas de mis amigos quería hablar con ella, mujeres que solían ser sus amigas cercanas. Solían ir de compras juntas, planear días de spa y organizar cenas. Ahora, no querían tener nada que ver con ella. Todas esas fiestas elegantes que le encantaban ya no la invitaban. Resulta que ser conocida como la esposa que abrió el matrimonio mientras su esposo estaba despegado no es lo mejor para tu estatus social. ¿Qué quieres entonces?, preguntó entre lágrimas. Solo le dije: pronto lo descubrirás. Puso una expresión de pánico y preguntó: ¿has conocido a alguien, verdad? ¿La amas? ¿Estás con ella? No pude evitar reírme. Ella era quien quería ver a otras personas, pero ahora estaba celosa de pensar en mí con alguien más. Ella continuó suplicando respuestas, pero yo ya había tenido suficiente. Solo le dije: lárgate. Se fue diciendo que me arrepentiría de haberla dejado. La maldita ironía de esa afirmación. Mi abogado ya tenía los papeles de divorcio listos. Planeaba entregárselos en cuanto volviera al mar, para que no pudiera venir a llorar a mi apartamento otra vez. Ella quería abrir las cosas, pues bien, yo estaba a punto de iniciar el proceso de divorcio. El día que salí de la costa, mi abogado la notificó. Ella me llamó, en pánico, gritando sobre cómo la traicioné y la dejé destrozada, como si ella fuera la víctima de todo esto. Luego llamó a mi abogado diciendo que pelearía el divorcio hasta el final, que no me dejaría ir, como si ella tuviera alguna opción en el asunto. Intentó jugar la carta de víctima con mis padres también. Los llamó llorando, diciendo que la tomé por sorpresa y que no lo veía venir. Eso falló rápidamente. Ellos ya sabían todo y le dijeron exactamente lo que pensaban de su comportamiento. Bloquearon su número poco después. Entonces, su madre de ella me llamó. Resulta que Sharon estaba diciendo a todos que ambos habíamos acordado abrir el matrimonio. Convenció a toda su familia de que era una decisión mutua. Su madre dijo que lo encontraron extraño, pero que entendieron que era una elección personal. Yo corté eso rápidamente. De ninguna manera, le respondí. Ya le había contado la verdad a su otra hija meses atrás. Nunca apoyé esa idea asquerosa de Sharon. Su madre empezó a hablar de cómo la salud mental de Sharon estaba sufriendo porque todos la habían apartado. Todas esas fiestas elegantes que solía disfrutar ya no la invitaban. Las esposas de otros oficiales ya no le hablan. Su madre realmente esperaba que yo me sintiera mal por eso. Le dije: ¿por qué mis amigos seguirían invitándola si ni siquiera es mi esposa ya? ¿Hay alguna posibilidad de que lo arreglen?, preguntó su madre. Me reí y respondí: de ninguna manera. No puedo ser el esposo de una mujer que mantuvo las piernas abiertas para turistas durante el último año. ¿Quién sabe qué tipo de porquería entró ahí? Quizás fui duro, pero quería que supiera exactamente lo que pensaba sobre el comportamiento de su hija. Su madre dijo que Sharon no estaba lista para el divorcio. Le respondí directamente: cuanto más lo luche, peor será para ella. Estoy siguiendo adelante con mi vida, le guste o no.
Entonces, ella debería cooperar por su propio bien. Ahora mi teléfono está lleno de mensajes y correos de voz de Sharon. Está rogando, suplicando, prometiendo cambiar, diciendo que hará cualquier cosa para arreglar esto. Aún no la he bloqueado. Tal vez sea mezquino, pero quiero que vea exactamente lo que desperdició. Eventualmente la bloquearé, pero por ahora la estoy dejando sufrir, igual que sufrí yo cuando lanzó esa basura del matrimonio abierto sobre mí. Actualización 2. Aquí está la nueva actualización. Estoy teniendo otro descanso durante mi servicio y el proceso de divorcio sigue adelante. Sharon ha estado resistiéndose mucho, no porque quiera arreglar las cosas, sino porque su plan perfecto se está desmoronando. La realidad es que ahora está completamente en bancarrota. Ese mundo brillante y lleno de libertad que tanto quería resultó no ser tan glamuroso como ella pensaba. Todos esos tipos con los que salía solo querían divertirse con una mujer casada. Ninguno se quedó después de que el dinero se terminó. Ella literalmente se derrumbó llorando frente al juez, admitiendo que abrir el matrimonio fue un error. Ahora quiere que todo vuelva a ser como antes, como si simplemente pudiera presionar un botón y retroceder un año. Después de que le corté el acceso a nuestra cuenta conjunta, gastó todos sus ahorros tratando de mantener su estilo de vida. En un año, lo perdió todo. Su salario como profesora apenas cubre los gastos básicos y mucho menos las prendas de lujo a las que estaba acostumbrada. Ese es el problema de acostumbrarse a vivir a lo grande, una vez que lo haces, no hay marcha atrás. Cuando propuso lo del matrimonio abierto y saqué mi dinero, pensó que solo sería temporal, que podría mantenerse con sus ahorros hasta que yo cambiara de opinión y volviera a financiar su estilo de vida. Ese era su brillante plan, actuar como la esposa fiel durante mis licencias y volverse loca mientras yo estaba despegado. Pero ese plan le explotó en la cara. En cada audiencia judicial, suplica una nueva oportunidad, empecemos de nuevo, sigue diciendo. Es fácil para ella decirlo. Ella no fue la que tuvo que soportar la humillación y el trauma. Lo que realmente me molesta es que planeó todo esto deliberadamente para coincidir con mi despliegue, dándose 6 meses completos para hacer lo que quisiera antes de que yo regresara. Esos primeros meses en el mar fueron un infierno. Estás atrapado en medio del océano, sin distracciones, sin nada más que tus propios pensamientos oscuros sobre lo que podría estar pasando en casa. Fue increíblemente difícil mantenerme bajo control. De cualquier manera, el divorcio está casi terminado, solo falta una última audiencia. La división de bienes ya está resuelta, y es justa, aunque ella no está feliz con eso. Estoy vendiendo la casa porque no puedo soportar quedarme en un lugar donde ella destruyó nuestro matrimonio. Ella no puede comprar mi parte de todos modos, ya que no puede pagar ni la mitad del precio. Por mí está bien, no quiero aferrarme a nada de esa vida. De hecho, amo mi nueva vida. Estoy mejor que nunca. He conocido nuevas personas, tengo una rutina sólida y me siento libre para vivir como quiero. No estoy amargado por lo que pasó, honestamente, estoy agradecido de no haber dejado que sus decisiones arruinaran mi futuro. No estoy buscando salir con alguien en este momento, pero estoy abierto a lo que venga. Bloqueé a Sharon en todas mis redes sociales, pero sigue creando nuevas cuentas para espiarme. Las descubro fácilmente, pero dejo que mire. Quiero que vea exactamente lo que perdió. El Instagram de Sharon solía estar lleno de fotos de fiestas elegantes, vacaciones exóticas y playas paradisíacas. Ahora solo publica tristes frases sobre arrepentimiento y segundas oportunidades. Así es como termina cuando arruinas algo bueno. Comentarios. OP comentario. Leyendo los comentarios, me doy cuenta de que no solo salí adelante, sino que gané mucho más de lo que perdí. Ella pensó que podía tener el pastel y comérselo, pero ahora está sin pastel y sin nada. Al final, yo gano, ella pierde, y así seguiré adelante. U/Anónimo 1. Me parece bien que la hayas dejado. Si te percatas, a lo largo de la historia tu esposa siempre habla de lo difícil que es esto o aquello para ella. Ella sabía que haciéndote sentir mal, aceptaría sus términos, pero lo más loco es la parte donde ella sí podría dormir con otros, pero tú no, porque estaría, para ti, cuando regresaras a casa. Es gracioso, te salvas de una loca. OP comentario. Estoy de acuerdo contigo. Es triste ver cómo alguien puede llegar a esos niveles de hacerte sentir mal, pensando que de esa manera me lavaría el cerebro y aceptaría feliz.
Seguro alguna de sus amigas le estaba incrustando ideas para salir con otro tipo, pero bueno, es lo que sospecho. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.